Señor presidente, muy buenos días. Le vendo mi parcela. El valor comercial son 70 millones, pero su merced me la colocó en 930 millones. Se la dejo en 500 para que se gane 430 millones. A este video quiero ponerle un título: Catastro multipropósito en Colombia entre la desinformación y la responsabilidad pública. Usted, amigo o amiga, si de casualidad se encontró con este video, es porque quizás le sea útil para usted, para su familia o para algún amigo. Me permite pedirle, quédese, porque seguramente le interesa. En los últimos años, el debate alrededor del catastro multipropósito en Colombia se ha convertido en un tema recurrente en la opinión pública. Sin embargo, también ha sido objeto de desinformación, interpretaciones erróneas y en muchos casos de utilización política. Por eso resulta necesario explicar con claridad qué es, de dónde surge y quiénes son realmente los responsables de sus efectos. Especialmente cuando se habla del impacto de los impuestos catastrales. Aquí le hablaré con argumentos, ejemplos prácticos y la solución a su problema. El catastro multipropósito no es una invención reciente del presidente Gustavo Petro, ni una medida improvisada. Tiene sus raíces y un proceso estructural del Estado colombiano que comenzó a tomar forma en el año 2016 en el marco del Acuerdo de Paz para ese año, firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En dicho acuerdo, uno de los pilares fundamentales fue la reforma rural integral, cuyo objetivo era transformar las condiciones del campo colombiano históricamente marcado por la desigualdad en la tenencia de la tierra, la informalidad en la propiedad y la falta de información actualizada sobre el territorio. Todo se ve muy bien, se ve muy bonito, pero sabemos y somos conscientes que esta gente no da puntadas sin dedal. Siempre, cada vez que intenta hacer una cosa por el pobre es porque inevitablemente está haciendo 10 o 100 por los ricos. El catastro multipropósito surge como una herramienta técnica y administrativa destinada a resolver un problema estructural. Colombia no sabía con precisión quién poseía las tierras, cuánto vale, cómo se usa ni cómo se distribuye. Esto no solo dificultaba la planificación territorial, sino que también limitaba la capacidad del Estado para implementar políticas públicas efectivas en materia de desarrollo rural, infraestructural, accesos a servicios y justicia tributaria. Posteriormente, durante el gobierno de Iván Duque, ese instrumento se consolidó como política pública a través del COMPES 3958 de 2019. Ese documento estableció lineamientos claros para la actualización catastral en todo el país con metas específicas y un enfoque progresivo. Además, contó con apoyo técnico y financiero internacional. Escuchen bien, esa palabra internacional no la deben olvidar por nada del mundo. Lo que evidencia que no se trata de una medida aislada, sino de una política alineada con estándares globales de gestión territorial. Ahora bien, uno de los puntos más importantes y a la vez más distorsionados en el debate público es la relación entre el avalúo catastral y el impuesto predial. Aquí es donde se hace indispensable una precisión fundamental. El avalúo catastral no es el impuesto, es simplemente la base sobre la cual se calcula. Las entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, junto con gestores catastrales habilitados como el DICITEC, vinculada a la Federación Colombiana de Municipios y otras firmas especializadas, son responsables de realizar la actualización de los avalúos. Este proceso consiste en determinar el valor de los predios con base en criterios técnicos, ubicación, uso del suelo, acceso a servicios, infraestructura cercana, productividad, entre otros factores. Sin embargo, la determinación con el impuesto predial, es decir, cuánto paga realmente un ciudadano, no depende de esas entidades. Esa responsabilidad recae en los gobiernos locales, específicamente en los consejos municipales, en las alcaldías, en los gobernadores. Son ellos
quienes en ejercicio de su autonomía territorial definen las tarifas del impuesto predial. Esto significa que un aumento al avalúo no implica automáticamente un aumento desproporcionado en el impuesto. Los consejos tienen la facultad de establecer las tarifas diferenciales, alivios, topes y mecanismos de gradualidad. Por ejemplo, pueden definir tasas distintas de acuerdo o según el tamaño del predio, de 1 a 100 hectáreas y más, su uso productivo, residencial o especulativo, su ubicación urbana, rural o semiurbana, o el acceso a servicios públicos e infraestructura vial. En otras palabras, el sistema está diseñado para permitir una tributación más justa y acorde a la realidad de cada territorio, pero esa justicia depende de las decisiones políticas a nivel local. Entonces, ¿por qué se genera tanta confusión? En gran parte porque es más fácil atribuir el aumento de los impuestos a una política nacional que asumir las responsabilidades de las decisiones locales. Algunos sectores políticos han optado por simplificar el debate y responsabilizar de situaciones que en realidad dependen de cómo cada municipio aplica las tarifas del predial. Esto no quiere decir que el proceso esté exento de retos de críticas. Como toda política pública de gran escala, su implementación puede enfrentar dificultades técnicas, administrativas e incluso sociales. Es válido que los ciudadanos exijan transparencia, gradualidad y equidad, pero esa exigencia debe partir de una compensación correcta del sistema. El catastro multipropósito bien implementado no sería un mecanismo de abuso, sino una herramienta para ordenar el territorio, formalizar la propiedad, reducir conflictos por la tierra y mejorar la distribución de los recursos. Permite además que quienes tienen más capacidad económica contribuyan de manera proporcional, mientras que se puedan diseñar alivios para pequeños propietarios y sectores vulnerables. Esto sería genial si esa herramienta se tomara como debe ser, pero lamentablemente uno con esta gente nunca sabe. Por eso, más que rechazarlo por desinformación, el llamado es a conocerlo, entenderlo y exigir que se aplique correctamente. La ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar en estos debates con argumentos, no con rumores. En conclusión, el catastro multipropósito no es el enemigo, es una herramienta técnica que busca modernizar la forma en que Colombia entiende y administra su territorio. El verdadero debate no debería centrarse en su existencia, sino en cómo se implementa y quién toma las decisiones que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos. Porque al final, la clave no está solo en el alivio, sino en la tarifa. Y esa, nos guste o no, se define más cerca de casa. En nuestros municipios, en nuestros consejos, en nuestras autoridades locales. No se deje engañar, infórmese, cuestione y participe. La democracia también se construye defendiendo cómo funcionan las cosas. Yo pienso que esta herramienta no está mal diseñada, está mal administrada. Y esto solo lo pueden hacer los gobernantes locales, no el presidente de la República, como muchas personas salieron enseguida a correr y a hacer video a decir que el presidente Gustavo Petro le había puesto sus predios por el cielo y ahora quién se lo va a comprar. Entienda por una vez en su vida, esto en algún momento se diseñó con una forma o un método de poder decir que una persona que tiene una chocita o una casita de madera salió de la pobreza porque tiene un predio que cuesta 1.000, 2.000 millones de pesos. Eso lo han hecho todos los gobiernos. Incluso quien tuvo la iniciativa y pudo ponderar de alguna manera de que estaba acabando con la pobreza fue el mismo Iván Duque, a través de esta estrategia. Por eso digo que no es una mala herramienta, sino una herramienta que está siendo mal administrada. Lograr un avalúo catastral coherente no depende de una sola acción, sino usar los mecanismos que ya existen en la ley y de exigir que las autoridades los apliquen correctamente.
Si el valor asignado a un predio no refleja su realidad, hay rutas claras, técnicas, administrativas y políticas para corregirlo. Primero, hay que entender algo que es importante. El avalúo lo define un gestor catastral, como el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi u otros habilitados. Pero ese valor debe basarse en información verificable, área, uso del suelo, características físicas, ubicación, acceso a servicios, productividad, entre otros como lo relacioné anteriormente. Cuando alguno de esos datos está mal o desactualizado, el avalúo pierde coherencia. ¿Qué debe hacer? Primero, verificar la información del predio, el paso más importante. Antes de reclamar, revisa qué información tiene el catastro sobre tu propiedad, como área construida y el terreno, uso residencial, rural, productivo, etc., estrato o clasificación y características. Si alguno de esos datos está errado, el avalúo también lo estará. En muchos casos, los incrementos no son por subidas arbitrarias, sino por correcciones de información que lleva años desactualizada. Segundo, solicitar revisión o corrección catastral. Si detectas incoherencias, puedes pedir formalmente una revisión. Se llama trámite de conservación catastral. Se presenta ante el gestor catastral de tu municipio. Debe aportar pruebas, escrituras, planos, fotos, certificados, etc. Aquí no se está pidiendo un favor o tienes que pagar para que hagan este ejercicio. Estás ejerciendo un derecho. La administración debe responder y justificar el avalúo que te dio. Tercero, interponer recursos legales. Si no estás de acuerdo con la respuesta, puedes interponer un recurso de reposición y en algunos casos apelación. Esto obliga a la entidad a revisar nuevamente el caso. Es un proceso administrativo formal y tiene plazos, por lo que conviene hacerlo oportunamente. Cuarto, exigir metodologías claras y transparencia. El avalúo no es un número al azar. Debe basarse en modelos técnicos, zonas homogéneas, estudios de mercadeo, etc. Como ciudadano usted puede solicitar cómo se calculó su avalúo, pedir acceso a los estudios que lo respalden, argumentos que verifiquen todo lo que hicieron con su predio, comparar con predios similares si hay diferencias injustificadas entre predios parecidos para poder reclamar. Participar en decisiones locales es clave para el impacto real. Aquí entra algo que muchos pasan por alto. Aunque el avalúo sea alto, el impacto en el bolsillo depende del impuesto y eso lo define el Consejo Municipal. Voy a explicarlo sin tecnicismo y con ejemplos prácticos para que cualquiera que me esté viendo en este momento pueda entenderlo. Primero, cuando se menciona que durante el gobierno de Iván Duque se consolidó el catastro multipropósito mediante el COMPES 3958 de 2019, lo que realmente significa es lo siguiente. Antes de 2019, la idea del catastro ya existía. Venía desde el Acuerdo de Paz, pero no había una hoja de ruta clara para aplicarlo en todo el país. En el 2019, el gobierno dijo lo siguiente: esto ya no es solo una idea, ahora será una política oficial con reglas, tiempos y metas. ¿Qué hizo concretamente el COMPES 3958? Puso reglas claras, lineamientos. Es como cuando en un colegio dicen todos y cada uno de ustedes, los estudiantes, deben usar uniforme. Pero ahora explicamos cómo debe ser, cuándo usarlo y quién lo vigila. En el catastro se definió cómo medir los predios, qué información recoger, cómo calcular los avalúos, quién puede hacerlo, gestores catastrales. Ejemplo claro, antes un municipio podía tener datos de hace 20 años. Con esa política se exige que se mida el terreno, se registre si tiene casa, finca, negocio, se actualice su valor real. Segundo, puso metas específicas. No era solo actualicen cuando puedan, sino algo concreto. Por ejemplo, el país dijo algo como para cierto año, X porcentaje del territorio debe estar actualizado.
Esto obliga a trabajar por fases. Ejemplo cotidiano es como decir, voy a organizar mi casa muy general. Esta semana organizo la cocina, la otra los cuartos, la otra los baños y así hasta poder organizar la casa en su totalidad. Tercero, ampliación progresiva. No todo de golpe. No se hace en toda Colombia al mismo tiempo. Primero, municipios reales olvidados. Luego, zonas intermediarias. Después, grandes ciudades, pueblos, corregimientos y demás. Con este video un poco extenso, lo sé, y agradezco a todos aquellos los que se han quedado hasta aquí para escucharme hasta el final. Espero haber dejado claro cómo funciona este mecanismo y deje de tragar entero, deje de estar prestándole atención a los politiqueros que están utilizando cualquier cosita para hacer campaña. Por muy mínima que ésta sea, la van a coger para echarle agua sucia a este gobierno, agua sucia al presidente Gustavo Petro o en su defecto a Iván Cepeda, a quien realmente deberíamos estar pidiéndole explicaciones, pidiéndole que nos digan por qué está sucediendo esto. Es a los consejos municipales, es a los alcaldes, a los gobernadores. Ellos son los que tienen que decirnos por qué está sucediendo esto. En contraste, ya le expliqué algunas herramientas o métodos, porque quizás habrá muchos más que usted puede utilizar para que se regule su predio, para que tenga realmente un valor coherente, un avalúo de catastro con transparencia y que certifique todo lo que allí está. Porque también es cierto que a veces tenemos un territorio que hace 20, 15 años atrás nos costó, por decir un ejemplo, 15 millones de pesos. Pero en todo ese tiempo se ha valorizado. Se han creado escuelas, se han creado universidades, se han creado tiendas alrededor de nuestro predio y eso le da un valor adicional, que es el que nosotros tenemos que entender. No es a veces culpa del mismo sistema, sino que nosotros tenemos una tierrita ahí por engorde o porque realmente se nos ha dificultado la venta. Esa tierra va a ir valorizándose, al igual que su casa. Cuando usted compró su casa quizás hace 10 años, le costó 120, 150 millones. Hoy puede estar alrededor de 600, 700 millones de pesos. Eso no quiere decir de que su casa se valorizó por solamente los años. ¿Qué valoriza su casa? Al igual que un lote, al igual que un territorio, un predio, que por decir algo hicieron una tienda comercial a 2 cuadras de su casa, colocaron 2 droguerías muy cerca a su casa. Antes no estaba pavimentada la calle, hoy en día sí. Antes el alumbrado público era un desastre, ya hay una organización en todo ese barrio. Eso le da un valor mucho más elevado que el que usted pueda estar pensando. Entonces el avalúo catastral se basa a través de esos lineamientos. Sin embargo, hay que tener cuidado, hay que ser muy cuidadoso con esto porque es probable que le estén dando un avalúo catastral el cual no sea coherente con los predios que usted tiene. Entonces, para finalizar, en vez de estar tirándole piedra al presidente Gustavo Petro, que se ha jodido toda la vida por usted, por mí, por nuestros hermanos, lea, investigue, cerciórese y deje de repetir babosadas. Dejémosle eso de repetir babosadas a los estúpidos congresistas de la ultraderecha, que es lo único que saben hacer, o a los medios tradicionales que últimamente se les han dado por decir cualquier cantidad de barbaridades y después salen a disculparse. Tómese el tiempo antes de tomar un teléfono o de hacer un video como el que hizo el señor que presentamos como introducción. Tómese el tiempo, lea un poquito y si no le gusta leer, por lo menos pregunte. Quizás le pueda dar una información mucho más sólida, más creíble, más presentable. Eso sí es lo que tenemos que hacer. Y no ponernos a repetir como loros lo que los otros quieren que nosotros repitamos. Muchas gracias, Dios te bendiga y nunca te canses de hacer el bien.